Muy bien, muy buenos días a toda la audiencia. Ya estamos en la cuarta semana, empezando la cuarta semana de esta especialización en comercio internacional. Así que el día de hoy vamos a tocar documentación internacional, ¿no? Es decir, cuál es la documentación básica para poder realizar el comercio exterior. Entonces, el tema de hoy son documentos internacionales, como ya les he mencionado hace un momento, y el contenido es documentación comercial, las certificaciones necesarias que debemos tener para realizar el comercio internacional, y luego vamos a ver una herramienta que permite la interacción y facilitación del comercio internacional que se llama BUCE. Esos son los tres temas que vamos a tocar el día de hoy en esta sesión. Nuestros objetivos son identificar los documentos necesarios para realizar el comercio internacional, luego identificar y dar gestión a la herramienta BUCE, que simplifica el trámite documentario del comercio internacional. ¿Okay? Entonces, empezamos con el primer documento internacional, que es la factura comercial. Este es un documento que brinda el exportador al importador como constancia de venta. Debe ser emitida en español y acompañada por una traducción en el idioma del importador, es decir, en el idioma del país de destino. Y que debe especificar las condiciones pactadas, como por ejemplo, el Incoterms que se ha quedado en el contrato internacional. Como ustedes pueden ver, está con la flecha, un segundo, con la flecha naranja. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que está en la diapositiva, es a un Incoterm FOB en el puerto de origen, que vendría a ser el puerto del Callao. Luego está el valor de la mercancía, que está expresado por $21,000. La descripción de la mercancía, que vemos aquí en este form, donde se puede poner la descripción. La forma de pago, que es el punto 4, que indica que es a través de una transferencia bancaria. Luego tenemos la cantidad de exportar, que vemos aquí 1.500 unidades. Y luego tenemos el lugar de entrega de la carga o de la mercancía, que vendría a ser en el puerto, puerto de carga. No, perdón, lugar de entrega, que vendría a ser el puerto de Nueva York, ¿no? Como vemos en el punto número 6. Luego en el punto número 7 viene el punto de salida en el país de origen, que claro sería el puerto del Callao, Perú como país de origen. Luego el importe y tipo de moneda, que está expresado en dólares americanos, y el plazo de pago, ¿sí? El plazo de pago que está aquí, que va a ser en julio. Bueno, el envío se realizó en junio y el pago se va a realizar en julio del 2014. Recuerden que el importador, es decir, el comprador que está en el país de destino, no tiene RUC, por lo tanto no puede aprovechar los beneficios fiscales y por lo tanto el IGB no se considera en esta operación, es decir, está inafecta a al impuesto local, que en este caso sería el IGB. Fernanda, por favor, si me pasas el URL de la audiencia que está en Facebook Watch, para ver si allí tienen algún comentario. No te olvides de pasármelo, por favor. ¿Okay? El segundo documento para el comercio internacional sería el Packing List. En este packing list nosotros tenemos que detallar tres aspectos principales. La cantidad, es decir, emito la factura comercial y adicional va el packing list, donde yo voy a detallar la cantidad, como vemos aquí en este cuadro de diálogo. Luego tenemos el peso bruto y el peso neto de la mercancía y tenemos el volumen de la carga, ¿no? Es decir, aquí está expresado en cajas. Este documento permite un mejor orden de distribución y localización de la mercancía a exportar,
para el reconocimiento por parte de la aduana del país de origen y la aduana del país de destino, que además va a realizar las inspecciones respectivas. Es decir, el agente, y además también este packing list sirve para el agente de carga que le permitirá identificar, clasificar, consolidar, almacenar y distribuir la mercancía durante el tránsito de la mercancía. El tercer documento que vemos es la cotización internacional, donde el comprador y el vendedor llegaron a los acuerdos específicos. Este documento constituye la propuesta contractual de ambas partes, comprador y vendedor. En dicho contrato, el exportador señala los términos y condiciones en los que enviará la mercancía. Después del acuerdo de ambas partes, se emite la orden, ¿no? Es decir, la orden para que empiece el proceso de producción. Y después del acuerdo. Esta orden sí cuenta con una oferta firme. ¿Qué significa una oferta firme? Que una vez aceptadas las condiciones por parte del comprador, el vendedor no puede retractarse ni hacer modificaciones de su oferta y está obligado a cumplirla en el plazo de vigencia que se realizó la oferta. Entonces, no se olviden aquí que el término clave es oferta firme, ¿no? La oferta firme describe las condiciones en las cuales se ha quedado la negociación. Muy bien, el cuarto documento vendría a ser la guía de remisión para el transporte interno de carga, es decir, desde el almacén del productor, del transformador o del consolidador de la carga hacia el puerto o el aeropuerto en el país de origen, ¿no? Esa zona de tránsito. Esto se puede emitir a través de la clave SOL en el portal de aduanas, donde se debe considerar el punto de partida, es decir, la dirección de nuestro almacén de productos terminados, el punto de llegada, que en este caso sería el puerto del Callao o el aeropuerto Jorge Chávez, luego la fecha de inicio del traslado o la fecha de inicio del tránsito, el RUC del remitente, es decir, del vendedor, ¿sí? Su razón comercial, el número de la guía de remisión, y acá vienen los datos del transportista, que vendría a ser la placa, la constancia de recepción y la licencia de conducir del conductor del camión o de la furgoneta. Y luego están el RUC del destinatario, que en este caso sería el operador de carga internacional. Luego tenemos la instrucción de embarque. Este es un documento que inicia el proceso logístico de exportación al ser entregado al exportador logístico, ¿no? Una vez que eh, el transporte interno en el país de origen entrega la mercancía al operador logístico. Esto debe indicar que la mercancía sea comercializada, la forma que será tratada, en caso de que sea un bien perecible o sea commodities, el peso, el empaque, perdón, el packing o el pack y el lugar de destino, ¿no? Es decir, el lugar de destino en el país destino o en el lugar que se ha convenido en el contrato y el Incoterms utilizado. Es necesario ser muy específico sobre la mercancía que se va a embarcar. La información se puede cambiar solo salvo estos datos consignados, o sea, los anteriores, mercancía comercializar, la forma que será trasladada, el peso, el empaque, el lugar de destino. De ser así, se debe reiniciar todo el proceso, ¿no? O sea, si se va a cambiar alguno de estos términos, tenemos que reiniciar el proceso porque ya no se puede continuar con la operación de traslado internacional. Este documento además sirve de guía para los operadores logísticos. Con esta información realiza la contratación del depósitos o de los depósitos temporales de exportación y servicios terminales, ¿no? Es decir, el almacenaje en las zonas primarias y secundarias, tanto del aeropuerto como del puerto del Callao, el aeropuerto Jorge Chávez y el puerto del Callao.
Otro documento en en la documentación internacional es la carta de temperatura. Sobre todo con nuestra mercadería es para el consumo humano, ¿no? Para las mercancías que necesitan mantenerse congeladas, no sé, carnes, pescado, huevas, frutas, ¿sí? Productos que son perecibles, debe señalar las condiciones de ventilación, humedad y temperatura para que el transportista de la mercadería para que el transporte de la mercadería en contenedores refrigerados, ¿no? Tanto de el transporte interno en el país de origen, desde nuestro almacén hasta la zona primaria o secundaria en el puerto o en el aeropuerto, el transporte principal que ya puede ser vía marítima o aérea, y el transporte interno de destino, ¿no? Es decir, desde el puerto convenido en destino, en el país de destino, o el aeropuerto convenido en el país de destino, hacia los almacenes del comprador o hacia los almacenes finales. Luego, tenemos que ver cuáles son las certificaciones necesarias y que además están normadas por la OMC, están normadas por los tratados bilaterales, multilaterales que ha celebrado el Perú, y también la normativa y especificaciones que pone la aduana de destino, ¿no? Es decir, cuando se quiere nacionalizar las mercancías en el país de destino. Son normas o reglamentos técnicos obligatorios, ¿sí? Acuérdense de eso. Son normas y reglamentos técnicos obligatorios o a veces voluntarios, en algunos casos que son exigidos por el mercado de destinos. Estos pueden ser emitidos por organismos oficiales y sus delegados o por entidades privadas, ¿no? Para la Unión Europea, es indispensable el certificado de origen. ¿Qué es un certificado de origen? Es el certificado que acredita y garantiza la procedencia de las mercancías. Es decir, si es que yo menciono que mi carga es orgánica, esta certificación me va a decir que efectivamente estoy cumpliendo con ese etiquetado que está en mi pack. Permite a los exportadores acogerse a los beneficios de acuerdos comerciales que ha suscrito Perú. Ya les mencioné los acuerdos bilaterales o multilaterales. Este certificado es solicitado a través del BUCE, de la Ventana Única del Comercio Exterior, que más adelante lo vamos a ver cuál es la finalidad del uso del BUCE y qué nos permite el BUCE, y es emitido por las entidades certificadoras, ¿no? En el caso de los países de Estados Unidos y Corea, tienen una autocertificación. Es decir, pueden emitir sus propios certificados. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos certificados oficiales que vendrían a ser los certificados de los órganos de control en Perú, que garantizan el cumplimiento de certificaciones de las mercancías que han sido inspeccionadas previamente al embarque, que son emitidas por organismos oficiales para el cumplimiento de reglamentos técnicos obligatorios. Gracias, María Fernanda. Ok, John, si tienes alguna pregunta puntual, la puedes hacer en cualquier momento. Ok, bienvenido, John Edwin. Y bienvenidos a los que están en el Facebook Watch de igual manera. Ok, estos certificados los puede emitir el SANIPES, que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, y que cuya URL está aquí. Vamos a hacerle clic.
Un segundo, sí, ya, acá está. Ok, esta es la página web de Sanipes, que obviamente va a certificar cuando nosotros deseamos exportar una mercancía relacionada a todos los temas de pesquería o aquicultura, acuacultura. Luego tenemos el SENASA, que son los productos agrícolas o especies animales, o de especies animales. Aquí está el URL. ¿Dónde abrió? ¿O no abrió? Así. Ahí está abriendo el URL, que es senasa.gov.pe. A ver, terminemos que aperture la web. Ujú. Ok, mientras va cargando, aperturamos la siguiente página, que es el DIGESA, que nos da las certificaciones para alimentos envasados y de consumo. Y ujú, acá está la página del DIGESA. ¿Ya? Y la última, o el último organismo, es el DIGEMIT, que es para productos farmacéuticos, sanitarios o de dispositivos médicos. Entonces aquí tenemos las 4 páginas que nos permite obtener la certificación para exportar. Productos relacionados a la pesca, productos relacionados a la agricultura, productos relacionados a envases, a consumo en envases y productos relacionados a temas de médicos, químicos, por ejemplo, ¿no? O sanitarios. Luego tenemos otro documento que es la certificaciones de inspecciones. Estas certificaciones de inspecciones me permitirá medir la calidad, el análisis, el peso y la fumigación que debe tener tanto el container como los pack o el embalaje que estoy utilizando. Luego tengo un conocimiento de embarque. Este conocimiento de embarque tiene, claro, tiene 3 denominaciones, dependiendo si lo voy a hacer por el medio marítimo, aéreo o terrestre. Será un BL para el transporte marítimo, será una guía aérea en el caso de transporte de aviación y será una carta porte en el caso de transporte terrestre. Estos documentos constituyen el contrato del transporte en el cual la empresa de transporte reconoce el embarque de las mercancías y expresa las condiciones del transporte convenido, ¿no? Entonces, esto es un documento o un contrato que se celebra entre el vendedor en el país de origen con el transportista y, y el comprador en el país de destino con el transportista interno, es decir, del puerto de destino hacia su almacén del comprador. Luego tenemos la reserva de espacio, que vendría a ser la consolidación de carga, que se llama el Booking Note. El Booking Note nos permite a las empresas exportadoras y a los agentes de carga consolidar el espacio físico dentro de una nave, buque o aeronave, ¿no? Es decir, si no reúno la cantidad necesaria para llenar todo un container, puedo solicitar solo un espacio necesario para mi mercancía dentro del container y obviamente el Booking Note va a permitir que en ese container entre mercancía con las características, cualidades necesarias en cuanto a fumigación, temperatura respecto a mi mercancía, ¿no? Es decir, no pueden juntar 2 partidas arancelarias completamente distintas porque si no el ambiente puede afectar a una de ellas o el ambiente no adecuado puede afectar a una de ellas. Luego viene el aviso de llegada que informa al consignatario o importador el arribo de una carga a destino, es decir, en el país destino.
Y luego tenemos algunos documentos aduaneros, que ya son netamente un trámite con la SUNAT en la dependencia de aduanas, ¿no? Que está la declaración aduanera de mercancías, la DAN, que se utiliza para la destinación de los regímenes aduaneros cuando el valor exportado es mayor a $5,000, ¿no? La declaración debe ser gestionada por un agente de aduanas. Ojo, aquí esto es lo importante, que esta declaración, la DAN, tiene que ser gestionada por un agente de aduanas que además es contratado por eh, el vendedor en el país de origen. Luego tenemos la Declaración Simplificada de Exportación, la DSE, que es utilizada para los despachos simplificados de exportaciones, es decir, cuando mis exportaciones son menores a $5,000 y que además no tienen un fin comercial, ¿sí? O de tenerlos no se exceden de los 5,000. No exceden de los 5,000, ¿no? ¿Cuáles son? Pueden ser artículos tecnológicos personales, pueden ser obsequios, merchandising, encomiendas o donaciones. Luego viene la declaración del exportafácil, la DEF. Se genera utilizando el portal de la SUNAT con la ayuda de su clave SOL. El valor de la mercancía a enviar se puede superar no puede superar los $7,500. El peso bruto no puede ser mayor a 30 kilogramos y la suma de las medidas de ancho, alto, largo no deben exceder los 3 metros cúbicos. ¿Okay? Cuando uno de los lados, cada uno de los lados no debe medir más de 1,5 metros, no se requiere de un agente de aduanas como en el caso de la DAN, que es la Declaración Aduana de Mercancías, y el envío puede ser vía Serpos, ¿no? Serpos tiene oficinas en todas las ciudades principales del Perú. Y aquí tienen, digamos, un resumen un poco más gráfico de lo que es la DAN, la DCE y la DEF. Ahora vamos a nuestro tercer tema, que vendría a ser el BUCE. El BUCE es la ventanilla única del comercio exterior cuyos objetivos son mejorar los procesos, simplificar los procedimientos, formularios y plazos de los trámites, canalizar la información requerida por las entidades de control, facilitar y coordinar el intercambio de información, solicitar y tramitar los certificados, eliminando los expedientes físicos y papeles y reduciendo los costos y tiempos. Hasta aquí, John Edwin, antes de continuar con el BUCE, ¿alguna consulta respecto a los documentos aduaneros o a la documentación internacional? John, no sé si tienes alguna pregunta. O tal vez a nuestra audiencia que está en Facebook Watch, si tienen alguna consulta. Ok, continuamos entonces. Aquí vemos el portal de BUCE. A ver, hacemos clic en el URL, abrir vínculo. Y nos vamos a ingresar a la BUCE. ¿Ok? Hacemos clic en ingresar a la BUCE y vamos a ver cuáles son las mercancías restringidas. Hacemos clic en mercancías restringidas y aquí, bueno, les va a pedir el acceso de su clave SOL, como pueden ver aquí, ¿sí? El ingresar con clave SOL y ponen pues su RUC, su clave SOL y mencionan que no son un robot, ¿no? El usuario de su clave SOL y el password de su clave SOL.
y se van a una ventana como esta de aquí, ¿no? Donde ustedes pueden generar ya su trámite de exportación. Recuerden cuando estamos mencionando cualquiera de los trámites aduaneros que son la DAN, la DCE y la DEF. Muy bien, ese ha sido nuestro acercamiento a la documentación internacional en este curso de especialización en comercio internacional. No sé si John tienes alguna consulta al respecto o si nuestra audiencia en Facebook Watch tienen alguna consulta al respecto. Ujú, muy bien. Entonces, muchas gracias. Ahí tienen los datos de contacto o lo pueden hacer a través de Camex. Nos vemos el día martes, perdón, el día sábado, este sábado 17, ya con la última sesión de este curso de especialización en comercio internacional. Y el tema va a ser la elaboración de una ficha producto. ¿Ok? Entonces, un buen jueves y nos estamos viendo el día sábado. Muchas gracias por acompañarnos tanto en el Zoom, gracias a John Edwin y a la audiencia en Facebook Watch. Un fuerte abrazo.